Donde los salones resplandecen con candelabros y rumores, una joven aprende que el mayor peso no siempre está en el silencio, sino en el desprecio de quienes deberían amarla. Teresa Ochoa, relegada a la sombra de su hermana, será puesta a prueba la noche en que las burlas alcancen su límite y un gesto inesperado del marqués cambie para siempre su destino. Entre secretos que arden, orgullo familiar y un amor que desafía convenciones, se teje una historia donde el deber y el deseo chocan con fuerza irresistible. Cuéntame, ¿desde dónde nos acompañas? Y dime, ¿qué es lo que más te emociona de los romances de época? Ciudad de México, año de 1841. El bullicio de las carretas resuena en las calles empedradas, mientras los aromas de incienso, flores marchitas y carbón de leña flotan en el aire denso de la capital. En medio de aquella ciudad palpitante y orgullosa, los Ochoa, hacendados del norte con aspiraciones aristocráticas, llegan a su residencia de temporada, una casona de cantera gris con balcones de hierro forjado, situada cerca de la Alameda Central. Doña Elvira baja del carruaje con paso firme, escoltada por su esposo y sus dos hijas. La mayor, Leonor, desciende con elegancia ensayada, sosteniendo apenas la falda de su vestido bordado en hilo de oro y azul celeste, cuya seda francesa cruje con cada movimiento. Su peinado, alto y pulido, deja ver los pendientes largos que relucen con la luz del mediodía. El cochero baja su baúl con cuidado, como si cargara joyas de la corona. Teresa baja después, sin que nadie extienda una mano para ayudarla. Su vestido de muselina gris perla, modesto y de corte sencillo, contrasta con la opulencia de su hermana. Aunque limpio y bien planchado, no lleva bordados ni cintas de color. El chal de lana sobre sus hombros apenas oculta el temblor leve que la agita. Sus ojos oscuros observan todo con silencio resignado, como si hubiera aprendido desde niña a ocupar el espacio sin hacerlo notar. «No arrastres los pies, Teresa», murmura doña Elvira sin mirarla. «Y por favor, procura no hablar esta noche, a menos que se te dirija la palabra». Don Ignacio, que va unos pasos más adelante, finge no escuchar. Su bastón golpea la loseta de mármol con ritmo marcial mientras se interna en el interior de la casa, acompañado por los criados que desempacan sin descanso. Los días que siguen están marcados por preparativos para la velada del virrey. Leonor ensaya sonrisas frente al espejo de cuerpo entero, prueba collares de perlas y se deja peinar durante horas. Un sastre llega desde Francia para ajustarle el vestido que será su carta de presentación ante la alta sociedad. Teresa, por su parte, ayuda en silencio a coser los bordes de un abanico con encaje español. Nadie le pide su opinión. Nadie repara en su esfuerzo. Una tarde, mientras doña Elvira inspecciona los detalles florales para el tocado de Leonor, su voz se vuelve aguda y amarga. «Es una verdadera desgracia que solo una de mis hijas haya heredado algo digno de mostrar». Leonor sonríe con suavidad fingida. Teresa, sentada en el rincón de la sala, baja la mirada. En sus dedos tiemblan las hebras del encaje que está terminando de bordar. Más tarde, en la penumbra de su habitación, Teresa se sienta frente al espejo ovalado de madera oscura. Su reflejo le devuelve una imagen que no detesta, pero que ha aprendido a no valorar. Sus cejas son suaves, sus ojos grandes, su boca pequeña. Su cabello castaño cae en ondas silenciosas, sin adornos, sin joyas. Piensa en lo que ha escuchado desde niña. No tiene gracia, no sabe moverse, nunca será como Leonor. Cierra los ojos y respira hondo. La noche que se aproxima no es para ella, pero deberá asistir. El día del baile llega con el cielo encapotado. El coche familiar avanza por la ciudad entre el repicar de cascos y el murmullo creciente de la gente que se prepara para la velada más esperada de la temporada. Dentro del carruaje, Leonor luce radiante en su vestido de tafetán color malva, con guantes largos de encaje blanco y un peinado elevado con flores de azahar artificiales.
Teresa, a su lado, mantiene las manos cruzadas sobre el regazo. Su vestido es uno de los antiguos de Leonor, reajustado por la costurera para que le quedara menos flojo. Es de color lavanda apagado, con el escote modesto y el dobladillo ligeramente desgastado. Si alguien te pregunta algo, dice doña Elvira, con el abanico cerrado en la mano, sonríe y asiente. No te conviene parecer tonta, más de lo que ya luces. Teresa no responde. Mira por la ventanilla. La ciudad pasa veloz, entre luces de faroles, gritos de vendedores y el eco distante de los violines que ya comienzan a sonar en la casa del virrey. Un nudo le aprieta la garganta, pero se impone calma. Ha aprendido a no esperar nada. Ha vivido demasiado tiempo, siendo apenas una sombra en los salones donde Leonor brilla. Al llegar al palacio, los criados abren las puertas con rapidez. Un lacayo anuncia a la familia Ochoa. Las miradas se vuelven hacia ellos. Leonor sonríe y avanza como si la sala le perteneciera. Teresa baja la cabeza y se mantiene un paso detrás. La música, los espejos dorados, las lámparas de cristal y los perfumes costosos crean un ambiente irreal. Teresa camina con paso contenido, evitando los ojos burlones, las sonrisas maliciosas, los murmullos que la siguen desde que entró. Sabe que no la miran con admiración, sino con lástima o desprecio. Se detiene cerca de una columna, observando cómo su hermana gira entre las manos de un joven condecorado. Nadie se le acerca, nadie la invita a bailar. El eco de una risa le hiela la espalda. Una dama ha dicho algo sobre la hermana opacada, y otro ha respondido: ¿Cuál? ¿La que parece la institutriz? Teresa baja la mirada, pero no huye. Permanece erguida, tragándose el dolor con la dignidad de quien ha vivido en el silencio demasiado tiempo. Un silencio que, sin saberlo, está a punto de romperse. Y aunque aún no lo percibe, en algún punto del salón, unos ojos la observan con atención. No con burla, no con pena, sino con la extraña y profunda curiosidad de quien ha visto una grieta en la máscara perfecta del mundo, y ha reconocido en ella algo auténtico. El destino ya ha comenzado a girar, lento e inevitable, como el primer compás de una danza que cambiará todo. El palacio del virrey resplandecía como un cofre de joyas abierto ante la noche. Las lámparas de cristal colgaban desde los altos techos con su luz dorada, y los pisos de mármol pulido devolvían cada destello como si el suelo mismo respirara elegancia. Los salones estaban llenos de música, perfumes caros y trajes cuidadosamente seleccionados, todo dispuesto para celebrar el esplendor de una ciudad que aspiraba a ser europea sin dejar de ser mexicana. Los Ochoa llegaron poco después de las 9, cuando el flujo de carruajes aún no cesaba. Leonor descendió con la seguridad de quien sabe que será admirada, con un abanico bordado en hilo de plata colgando de su muñeca y una media sonrisa perfectamente estudiada. Su vestido de tafetán color malva le daba una apariencia etérea, como si la luz la siguiera. Don Ignacio la escoltó con mirada orgullosa, mientras doña Elvira se deslizaba tras ellos, saludando con movimientos medidos y calculados. Teresa fue la última en entrar, sin escolta, sin sonrisa, sin intención de ser vista. El vestido de lavanda claro que llevaba no era feo, pero tampoco destacaba. Las mangas cortas dejaban al descubierto sus brazos delgados, y el corpiño, aunque ajustado, no acentuaba su figura como los corsés de moda. Su cabello, recogido en un moño bajo con algunas ondas sueltas, estaba adornado solo con una pequeña peineta de madreperla. Caminaba con paso sereno, pero sus ojos oscuros recorrían el salón con inquietud contenida. Desde su llegada, las miradas no se hicieron esperar. Un murmullo sutil, disfrazado de cortesía, se extendió como una brisa venenosa por el salón. Leonor fue recibida con elogios exagerados, saludada por jóvenes oficiales y damas con abanicos agitados en admiración fingida. Teresa, en cambio, no recibió más que un vistazo fugaz, como si su presencia fuese una nota discordante en la sinfonía de aquella velada. La orquesta inició un vals vienés,
y las parejas comenzaron a formar círculos de movimiento. Teresa se deslizó hacia un rincón junto a una columna adornada con flores blancas. Desde allí, observó cómo su hermana giraba en los brazos del hijo del gobernador, quien reía con descaro cada vez que Leonor le susurraba algo al oído. Teresa no sabía bailar con destreza, nunca le habían enseñado. Mientras su hermana tomaba clases con maestras de música y etiqueta, a ella le encargaban la costura y la administración de los sirvientes. Un grupo de jóvenes aristócratas se congregó cerca, y las risas comenzaron a subir de tono. Uno de ellos, alto, con el cabello oscuro y bigote incipiente, señaló con el mentón hacia Teresa. ¿Y esa quién es?, preguntó en voz suficiente para ser oído. La hermana, dijo otro ahogando la carcajada. Pero no la que vale la pena. ¿Está en penitencia o es parte del decorado?, añadió un tercero, mientras las damas que lo acompañaban fingían ocultar las risas tras los abanicos. Teresa sintió que el calor subía por su cuello hasta sus mejillas. Sabía que no debía moverse, que si lo hacía solo llamaría más la atención. Apretó las manos contra su regazo, sintiendo cómo la costura del guante le rozaba la piel con fuerza. «Quizá la trajeron para cuidar los abrigos», dijo una voz femenina con tono meloso y cruel. En ese instante, una risa más sonora se alzó entre todas. Teresa no miró. Mantuvo la vista fija en la mesa de refrescos, al otro extremo del salón. Respiró profundo, aferrándose a la dignidad como único refugio. Sentía los ojos de su madre sobre ella, fríos y vigilantes, y los de su padre, ausentes por completo. Nadie saldría en su defensa. La música cambió. Comenzaba una nueva pieza. Los músicos afinaban discretamente, los criados se deslizaban entre los invitados con bandejas de plata, y el aire se volvía más denso, más cargado de miradas, de opiniones no dichas y de juicios silenciosos. Entonces, sin aviso, un hombre se separó del grupo junto a los ventanales y comenzó a caminar en dirección a Teresa. Vestía levita negra, chaleco de brocado burdeos, corbatín de seda y pantalón gris oscuro. Su andar era firme, medido, con una elegancia sin artificio. Su rostro, sereno y anguloso, conservaba la sombra de una melancolía antigua. Era don Esteban de la Barrera, marqués de Orduña, consejero imperial y viudo desde hacía 5 años. Las conversaciones cesaron poco a poco a medida que su figura atravesaba el salón. Nadie entendía hacia dónde iba, ni por qué se dirigía con tanta decisión hacia el rincón donde se encontraba la muchacha que, hasta ese momento, parecía no existir. Teresa alzó la mirada, sorprendida por la presencia inesperada. Los ojos del marqués se encontraron con los suyos, y algo se estremeció en su interior. No era deseo, ni admiración, ni piedad. Era algo más hondo, un reconocimiento silencioso, como si él pudiera ver en ella la sombra de algo que había perdido. Don Esteban se detuvo frente a ella. Las conversaciones se convirtieron en susurros, y luego en un silencio expectante. La orquesta no había comenzado aún la siguiente pieza. Todo el salón pareció contener el aliento. El marqués no dijo una palabra. Se inclinó suavemente, posó una rodilla sobre la alfombra roja y con un gesto pausado extendió la mano hacia Teresa. ¿Me concede esta pieza? Teresa parpadeó, sin comprender del todo. Sus labios se entreabrieron, pero no respondió. Su madre, desde el otro extremo del salón, dio un paso hacia adelante. Leonor se quedó petrificada. Un par de damas dejaron caer sus abanicos. El silencio era absoluto. Don Esteban mantuvo su postura, sin apresurarla, sin apartar la mirada. Era la imagen misma del respeto, de la delicadeza, de la contradicción más escandalosa para aquel mundo de apariencias. Finalmente, Teresa asintió con un leve movimiento de cabeza. El marqués se puso de pie con la misma calma con la que se había arrodillado, le ofreció el brazo y ella lo tomó con mano temblorosa. La orquesta retomó la música. El vals comenzó, y con él, la muchacha invisible se convirtió, por primera vez en su vida, en el centro de todas las miradas. No por burla, no por lástima,
sino por el desconcierto de una sociedad que, acostumbrada a celebrar la belleza superficial, no sabía cómo reaccionar ante un acto de valentía tan silencioso y tan profundo. La noche no volvió a ser la misma. Ni para Teresa, ni para quienes por costumbre o malicia habían olvidado que hasta las flores más humildes pueden alzar su fragancia en medio del mármol más frío. A la mañana siguiente, el cielo de la capital amaneció cubierto de una bruma ligera, como si el aire mismo conservara el murmullo de la noche anterior. Las campanas de la iglesia de San Francisco apenas habían anunciado la misa temprana cuando los corredores sociales de la ciudad ya vibraban con una sola pregunta: ¿por qué el marqués de Orduña se arrodilló ante la hermana menos agraciada de las Ochoa? Los cafés del centro, las salas de té, los pasillos de las casas aristocráticas, incluso los altares donde las damas rezaban con abanico en mano, repitieron una y otra vez la misma escena, adornada con versiones contradictorias. Para algunos, don Esteban había actuado por compasión, para otros, por rebeldía, y los más maliciosos hablaban de una deuda con la familia Ochoa, una promesa antigua, una apuesta perdida o, lo más atrevido, una locura momentánea. En la residencia de los Ochoa, el ambiente era espeso como una tormenta contenida. Doña Elvira no pronunció palabra durante el desayuno. Solo emitía pequeños sonidos al sorber el café, mientras lanzaba miradas gélidas a su hija menor. Don Ignacio, visiblemente molesto, hojeaba el diario sin realmente leerlo. Y Leonor, vestida aún con su camisón de lino bordado, caminaba de un lado al otro del salón con el rostro encendido por la humillación. ¿Tú sabías que él haría eso?, espetó Leonor, deteniéndose frente a Teresa con los ojos encendidos. Teresa, que apenas había tocado su pan con manteca, alzó la vista despacio. No lo sabía, respondió con voz serena, aunque su corazón latía con fuerza bajo el corpiño ajustado. Pues pareces demasiado tranquila para alguien que anoche fue la burla de toda la ciudad, exclamó Leonor, golpeando con el abanico cerrado contra la mesa. No fue ella la burla, intervino don Ignacio, bajando por fin el periódico. Fue nuestra familia entera. El marqués ha ridiculizado nuestra posición. No es lo mismo bailar con la hija bella y esperada que exhibirse con la otra en medio del salón del virrey. Doña Elvira cerró los ojos por un instante, como si esas palabras confirmaran algo que ya sabía. Luego los abrió y habló con tono medido. Habrá que controlarlo todo. Las habladurías crecen como fuego seco. Leonor, tú asistirás a la tertulia de los Valverde esta semana. Harás que hablen de ti por lo que debe hablarse. ¿Y yo?, preguntó Teresa apenas audible. Tú guardarás discreción, dijo su madre sin mirarla. No te presentes en ningún evento sin que yo lo autorice. Ya fue suficiente. Teresa apretó las manos sobre su regazo. La humillación era distinta esta vez. No venía de extraños, sino de quienes compartían su sangre. El baile con el marqués no le había dado gloria ni orgullo. Le había dado confusión, ansiedad, y el principio de una llama que, aún temblorosa, no se apagaba. En otro rincón de la ciudad, en la residencia del marqués, el ambiente era muy diferente. Don Esteban paseaba por su biblioteca, con las manos cruzadas tras la espalda, mientras el mayordomo anunciaba la llegada incesante de cartas. Algunas venían de familias conocidas, otras de personajes políticos, e incluso una firmada por el propio virrey. Todas con un mismo tono, interrogativo, curioso, algunas disimuladamente alarmadas. ¿Debo preparar respuesta, señor?, preguntó el mayordomo. No, respondió el marqués, mirando por la ventana. Que se queden con la duda. A veces el silencio es más eficaz que 1000 explicaciones. Sin embargo, Esteban no podía negar que algo en él se había alterado desde aquella noche. No había actuado por impulso, tampoco por obligación. Fue una decisión súbita, sí, pero nacida de un reconocimiento silencioso. En los ojos de Teresa había visto una verdad desarmante, una ausencia total de cálculo, un dolor contenido que no pedía compasión, sino respeto. Recordó el momento en que ella posó su mano temblorosa sobre su brazo. Había en ese gesto una mezcla de incredulidad, temor y una extraña dignidad.
No era una joven desesperada por atención, como tantas otras. No lo miraba con deseo ni con sumisión, sino con la sospecha dolorosa de quien no está acostumbrada a ser vista. Esa imagen lo acompañó durante todo el día. Ni las cartas ni los rumores lograban borrarla. Era una sensación incómoda, como una piedra preciosa hallada entre el lodo, que uno no se atreve a limpiar por completo por miedo a descubrir algo demasiado valioso o demasiado verdadero. En la tarde, durante un paseo a caballo por la calzada de la Verónica, varias damas fingieron encuentros casuales con el marqués. Lo saludaron con sonrisas estudiadas, palabras corteses y miradas inquisitivas. Una de ellas, la señorita Adelaida Noriega, se acercó lo suficiente como para hablarle con voz suave. «He oído cosas tan curiosas, señor marqués. Dicen que anoche su elección causó una conmoción». «¿Elección?», replicó él fingiendo ignorancia. «Sí», dijo ella ladeando la cabeza, «que prefirió la sombra a la luz, la flor silvestre al jardín francés». Esteban detuvo su caballo y la miró de frente. A veces, las flores silvestres sobreviven donde ninguna otra puede crecer. Adelaida se quedó sin respuesta. Él tocó suavemente las riendas y siguió su camino. Esa noche, Teresa salió al jardín trasero de la casa Ochoa. La brisa era fresca y olía a azahar. Caminó descalza entre los arbustos, sintiendo la tierra húmeda bajo sus pies. Levantó la mirada al cielo sin luna y respiró hondo. Había algo que no lograba entender. No el gesto del marqués, sino lo que había despertado en ella. Una pregunta que la acosaba desde que aquel hombre se arrodilló frente a todos. ¿Por qué ella? No sabía si debía sentirse agradecida o humillada, elegida o expuesta. Lo único que sabía era que por primera vez en toda su vida alguien la había mirado sin juicio, y esa mirada había dejado una huella imborrable. En su habitación, mientras recogía el cabello para dormir, su hermana entró sin llamar. «No creas que esto cambiará algo», dijo Leonor desde la puerta. «La gente se cansa pronto de los escándalos, y tú no tienes nada más que ofrecer». Teresa no respondió. Se miró en el espejo, sin expresión. Después de un instante, habló con voz baja. «Quizá no tenga nada que ofrecer, pero ya no tengo miedo de que me vean». Leonor apretó los labios y se retiró, dejando la puerta entreabierta. Esa noche, en los corredores silenciosos de la casa, los ecos del escándalo aún flotaban como sombras persistentes, pero en algún rincón del alma de Teresa algo comenzaba a latir. No era ambición ni esperanza, era la lenta certeza de que su vida, tal como la conocía, había comenzado a romperse, y que entre los escombros de su invisibilidad, una nueva versión de sí misma comenzaba a emerger. El eco del escándalo no tardó en transformarse en un silencio vigilante. Las calles de la capital aún murmuraban el nombre del marqués de Orduña, pero lo hacían con cautela, como si cada palabra dicha pudiera despertar algo dormido, algo que la sociedad prefería dejar intacto, el poder de una mirada que no obedecía a las reglas. Don Esteban de la Barrera retomó sus deberes diplomáticos con la serenidad de siempre. Su presencia en el Consejo Imperial seguía siendo firme, su palabra escuchada con respeto y sus gestos interpretados con temor reverente. Sin embargo, quienes lo conocían desde los años en que su esposa aún vivía, notaban un leve cambio en su mirada. Ya no era la frialdad distante de un hombre resignado a la soledad, sino un matiz diferente, como si algo, pequeño, invisible, hubiera empezado a germinar en el fondo de su alma. En su despacho, rodeado de libros encuadernados en cuero, mapas trazados a pluma y retratos de linajes antiguos, don Esteban pasaba largas horas en aparente concentración. Sin embargo, a menudo su pluma se detenía sobre el papel, y sus pensamientos volvían sin permiso al salón del virrey, al instante en que una joven de rostro dulce y vestido austero tomó su mano con timidez y lo siguió entre el rumor congelado de la aristocracia. No había sido un acto calculado, no fue por impulso, fue quizás un reflejo de algo más profundo,
la necesidad urgente de reparar una herida que aún dolía. Su esposa, Leonora del Río, había sido la joya más codiciada de la sociedad una década atrás. Bella, ambiciosa y encantadora, lo había acompañado en sus primeros años como marqués con una gracia que enmudecía a todos. Pero bajo esa fachada brillante se escondía un alma inquieta y una sed de poder que ninguna alianza pudo saciar. La traición llegó disfrazada de sonrisa y perfume. Un diplomático francés, joven y encantador, cruzó su camino, y con él se fue el respeto, la honra y la confianza de Esteban. La ruptura no fue pública, pero todos supieron que algo se quebró para siempre. Leonora murió meses después de una fiebre súbita, y él se encerró en sí mismo como un palacio cuyas puertas ya no se abren. Desde entonces, evitaba el amor como quien evita el filo de una navaja. Conoció a muchas mujeres, sí, pero ninguna logró moverle el alma. Hasta que la vio. Hasta que Teresa Ochoa, con su silencio modesto y sus ojos enormes, lo enfrentó sin querer, sin pretenderlo, con una dignidad que no se anuncia, pero que se siente como un temblor en el pecho. La siguiente vez que coincidieron fue en los jardines del palacio del arzobispo, durante una recepción restringida a figuras políticas y familias de influencia. Teresa asistía por obligación, acompañando a su padre, mientras Leonor relucía como de costumbre entre los oficiales recién ascendidos. Teresa permanecía cerca de las fuentes, admirando los rosales antiguos que bordeaban los senderos de piedra. Sus dedos rozaban las hojas con cautela, como si temiera romper algo sagrado. Esteban la observó desde la distancia por varios minutos antes de acercarse. Su andar era sereno, pero firme. Cuando llegó a su lado, ella giró levemente el rostro, y sus miradas se encontraron. No hubo sobresalto ni sonrojo, solo una tensión suave, contenida, como una cuerda invisible que los unía desde el interior. No esperaba verla aquí, dijo él con voz grave y pausada. Yo tampoco esperaba venir, respondió ella, sin mirarlo de frente. ¿Le gustan las flores? Me gusta lo que crece sin que nadie lo ordene. Esteban inclinó apenas la cabeza. Era una respuesta sencilla, pero escondía un pensamiento profundo. Aquel jardín, cultivado por manos expertas, perfectamente simétrico, contrastaba con la joven que se mantenía al margen de todo, admirando las cosas que la mayoría ignoraba. ¿Y usted, marqués?, preguntó Teresa casi en un susurro. ¿Siempre hace cosas inesperadas? Solo cuando el silencio duele más que el escándalo. Ella lo miró entonces, de frente. Sus ojos reflejaban algo nuevo, no admiración ni agradecimiento. Era duda, desconfianza, pero también curiosidad. Esteban supo que debía hablar, aunque no era su costumbre exponerse. Mi esposa murió hace 5 años. Antes de eso, me enseñó a desconfiar de lo que brilla demasiado. Desde entonces, he aprendido a observar en otros lugares. Teresa bajó la vista por un instante. Sus manos se entrelazaron con nerviosismo. Yo no brillo en ningún lugar, marqués. Precisamente por eso la vi. El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado de algo que aún no se nombraba, pero que vibraba entre ambos como una cuerda tensa bajo los dedos de un músico. Desde una pérgola cercana, doña Elvira observaba la escena con los ojos entrecerrados. Tomó del brazo a su esposo y lo llevó aparte. Esto no puede continuar. Si el marqués pretende jugar con la inocencia de Teresa, seremos la risa de todo México. Tal vez no sea un juego, murmuró don Ignacio, por primera vez dudoso. ¿No lo ves? Es una burla, una fantasía pasajera. Ese hombre tiene intereses más altos, y nosotros, reputación que cuidar. ¿Y si no fuera así? Doña Elvira se detuvo, su rostro endurecido por los años y la ambición palideció un instante. Entonces sería aún peor. En el jardín, la conversación había terminado. Esteban se inclinó con cortesía, rozó con los dedos la punta de los guantes de Teresa y se alejó sin añadir palabra. Ella lo vio alejarse, con un corazón que latía como no recordaba haber sentido jamás. Esa noche, en su habitación, Teresa se sentó frente al espejo. No buscaba su reflejo, sino aquello que él había visto en ella. Tocó con los dedos su pecho, como si pudiera alcanzar ese algo que se había encendido desde el gesto en el baile. No era amor,
no aún. Pero era el primer susurro de algo que podía crecer. Como los rosales sin permiso, como las flores silvestres que se niegan a morir. En la casa contigua, Leonor, al tanto del encuentro, golpeó con furia su peineta contra el tocador. Nunca antes había sentido celos verdaderos, nunca una amenaza tan silenciosa. El mundo que había creído dominar comenzaba a moverse bajo sus pies, y el nombre de Teresa, hasta entonces inofensivo, empezaba a sonar demasiado cerca, demasiado alto. La primavera comenzaba a insinuarse en la Ciudad de México, con tímidas ráfagas de aire cálido y el perfume anticipado de los naranjos en flor. Sin embargo, en la residencia de los Ochoa, ninguna ventana estaba abierta. Las cortinas se mantenían corridas. El ambiente era espeso y las voces, aunque contenidas, iban cargadas de tensión. La velada en los jardines del arzobispo había causado más revuelo del que la familia estaba dispuesta a tolerar. La proximidad cada vez más evidente entre don Esteban de la Barrera y Teresa era una amenaza directa para los planes de doña Elvira, cuya estrategia siempre había girado en torno a Leonor. La posibilidad de que el marqués no solo despreciara a la hija correcta, sino que se interesara por la equivocada, despertaba en ella una furia fría, cuidadosamente dosificada en cada palabra que pronunciaba. Leonor, por su parte, no intentaba disimular su descontento. El día después de la recepción, se presentó en la habitación de su madre con un pañuelo empapado en esencia de lavanda y el rostro crispado. «No puedo más, madre. No soporto que la miren. No soporto que hablen de ella. Como si fuese una dama digna de atención». «Y no lo es», replicó doña Elvira, cerrando el joyero con un chasquido seco. «Pero si no hacemos algo ahora, lo será. El silencio de Esteban es más peligroso que 1000 palabras. Mientras no niegue su interés, la duda crecerá. Y tú, hija, no naciste para quedarte mirando desde un rincón». «¿Qué sugiere entonces?» «Lo que toda mujer inteligente ha hecho cuando la verdad no la favorece: manipular la percepción». Durante los días que siguieron, doña Elvira se encargó de sembrar comentarios en los oídos adecuados. Utilizó a sus conocidas, a las criadas de confianza, incluso a un joven escribiente del juzgado que frecuentaba la tertulia de los Cortázar. Se comenzó a decir que Teresa, deslumbrada por la notoriedad del marqués, lo había perseguido sin pudor, que se le había insinuado con cartas, que había fingido desmayos en su presencia, que incluso había sido vista esperando en las afueras de su casa. Todo era falso, pero contaba con algo aún más eficaz que la verdad: la predisposición del mundo a creer lo peor de quien no se defiende. Teresa, ajena al principio, no tardó en notar los susurros, las miradas esquivas, los saludos que antes eran corteses y ahora eran apenas gestos vacíos. Incluso en misa, durante la consagración, sintió el peso de los ojos sobre su nuca. Ya no era la muchacha invisible, ahora era la muchacha que se había atrevido a soñar por encima de su lugar. Una tarde, mientras paseaba por el jardín con una pequeña cesta de flores que ella misma había recogido, encontró a su madre y a Leonor conversando en el salón. Su nombre flotaba en el aire como un veneno que no esperaban que ella respirara. «Y si el marqués insiste, fingiremos sorpresa. Diremos que Teresa siempre ha sido inestable, propensa a malinterpretar las cortesías. Nadie dudará de ti, Leonor», decía doña Elvira. «Nadie esperaría que él prefiera a alguien sin atributos». Leonora sintió con gesto contenido. Teresa, que había entrado en silencio, dejó la cesta sobre una mesa baja. Las flores, aún frescas, temblaron levemente al tocar la madera. «No hace falta que sigan», dijo ella con voz firme. Ambas mujeres la miraron sorprendidas. «Así que ahora espías», espetó su madre en tono glacial. «No espío», respondió Teresa, clavando los ojos en los de ella. «Simplemente he aprendido a no anunciar mis pasos, como ustedes». Leonor se cruzó de brazos, con una sonrisa desdeñosa. «¿Qué pretendes con esa actitud? ¿Crees que una conversación te convierte en rival? No necesito convertirme en nada. Ya lo soy, aunque no les guste». Doña Elvira se incorporó lentamente.
El corpiño de su vestido negro, ajustado hasta la asfixia, parecía contener no solo su figura, sino su rabia. Escúchame bien, Teresa. El mundo no está hecho para sentimentalismos ni para esperanzas ridículas. Un marqués como Esteban de la Barrera jamás te tomará en serio, y si lo hace, no será por amor. Lo que él sienta o no, no es asunto suyo, replicó Teresa sin alzar la voz, pero con una claridad que heló el ambiente. ¿Desde cuándo te crees con derecho a replicarme?, preguntó su madre, dando un paso al frente. Desde el día en que descubrí que su desprecio no me define, y que su afecto nunca me ha hecho falta. El silencio que siguió fue total. Teresa dio media vuelta y salió del salón sin mirar atrás. Su paso no era altivo, pero sí firme. Por primera vez en su vida sentía el vértigo de estar de pie sin muletas. Y aunque temía la caída, también intuía que valía más que cualquier aplauso forzado. En otro punto de la ciudad, don Ignacio, ajeno al enfrentamiento de sus mujeres, se reunía con don Esteban en un despacho privado del Club Imperial. Ambos vestían con sobriedad, sentados en sillones de terciopelo burdeos bajo la tenue luz de una lámpara de gas. «Marqués», comenzó don Ignacio mientras removía su café, «es un hombre influyente, respetado, y mi familia, bueno, ha sabido mantener su nombre intacto. Mi hija Leonor representa lo mejor de nuestra casa». Esteban lo miró con expresión impenetrable. «¿Quiere decirme algo, don Ignacio?» «Sí. Deseo formalizar una propuesta. No pretendo ser imprudente, pero me permito sugerir que Leonor sería una esposa digna de su rango. Bella, instruida, admirada, y como es de esperarse, libre de escándalos». Don Esteban permaneció en silencio por un instante. Luego dejó la taza sobre la mesa con gesto pausado. «No dudo de sus virtudes, pero no estoy en busca de ornamentos». «No le ofrezco un ornamento», corrigió don Ignacio, algo incómodo. «Le ofrezco una mujer adecuada para un hombre como usted». «¿Y si lo que busco no es una mujer adecuada, sino una mujer verdadera?» El padre de Teresa frunció el ceño. Aquella respuesta le pareció una provocación. «Debe comprender, marqués, que las apariencias son importantes». «Precisamente por eso las evito», respondió Esteban poniéndose de pie. «Le agradezco el café». Don Ignacio se quedó solo, con la taza aún humeante entre las manos. Algo en la firmeza del marqués le indicó que sus planes no saldrían como esperaba. Por primera vez, consideró que tal vez había ignorado demasiado tiempo a la hija que, en silencio, se le parecía más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Esa noche, Teresa salió al balcón de su habitación. La luna llena bañaba los jardines con su luz pálida. El aire era fresco, pero no frío. Cerró los ojos, dejando que el silencio le acariciara el rostro. No sabía qué futuro le esperaba, no sabía cuánto resistiría, pero algo era claro como el cielo sobre ella. Ya no estaba dispuesta a vivir callada. Y en su pecho, donde antes solo había resignación, comenzaba a latir una fuerza nueva, un temblor distinto, una voz, su propia voz. El aire de la capital, que días atrás parecía cargado de perfumes florales y promesas de primavera, comenzaba ahora a oler a veneno envuelto en seda. En los corredores de las casas señoriales, en los bancos de las iglesias, en las esquinas de los mercados más distinguidos, el nombre de Teresa Ochoa se pronunciaba con una mezcla de lástima, desprecio y escándalo. Las lenguas afiladas de la alta sociedad no daban tregua. Se hablaba de cartas apócrifas, de encuentros secretos, de sonrisas fingidas y gestos exagerados. Se decía que la muchacha había enredado al marqués de Orduña con maniobras que no correspondían a su clase, que había usado su imagen de inocencia para atraer su compasión, que aspiraba a escalar por la escalera más antigua del mundo, el matrimonio sin merecerlo. Lo más cruel no era lo que decían, lo más cruel era lo que no decían, pero insinuaban con gestos, miradas o silencios prolongados. Las damas retiraban sus abanicos al verla entrar, fingían no reconocerla. Los caballeros bajaban la voz cuando pasaba junto a ellos, y los criados, fieles repetidores de lo que escuchaban tras los biombos, no tardaban en llevar esas mismas palabras a cada rincón de la ciudad. En la casa Ochoa,
Los efectos del escándalo se sentían como un temblor constante. Don Ignacio se sumía en silencios prolongados, su rostro endurecido por la frustración. La reputación que había cultivado durante años comenzaba a agrietarse. Su nombre, antes sinónimo de respeto, ahora se asociaba con el rumor de una hija que había cruzado los límites del decoro. «No puedo más», dijo una mañana mientras golpeaba con la palma la superficie del escritorio. «Esto se nos ha salido de control. No pasa un solo día sin que alguien me haga alguna alusión velada. Los inversores comienzan a dudar. Las alianzas tiemblan». «Es Teresa», sentenció doña Elvira con el ceño fruncido. «Ella es la grieta que debimos sellar desde el principio». Leonor, sentada junto a la ventana, escuchaba en silencio. Sus dedos jugueteaban con un pañuelo bordado, pero su mente trabajaba con precisión. El escándalo que creía pasajero se estaba convirtiendo en un peso insoportable. Ver a Teresa ser objeto de conversación, incluso por motivos negativos, le resultaba intolerable. Aquella hermana deslucida, a quien había aprendido a ignorar desde la infancia, ahora ocupaba el centro de las miradas. No por gracia, sino por desorden, y aún así, no desaparecía. «Si ella no se retira», dijo con voz suave, casi dulce, «entonces, alguien debe empujarla a hacerlo». «¿A qué te refieres?», preguntó su madre, observándola con atención. «A que no basta con hablar, hay que demostrar, hacer que los demás vean que no es digna». Esa misma tarde, Leonor escribió 3 cartas con su caligrafía más elegante. Una fue enviada a la señorita Adelaida Noriega, otra al joven Tomás de Uriarte, y la última al hijo menor del alcalde, un muchacho ocioso y vanidoso, amante de las provocaciones. En cada una, insinuó que Teresa estaría presente en la tertulia de los Rivas y que asistiría sin compañía. No pidió nada directamente. Solo sugirió que sería una buena oportunidad para desenmascarar a quien pretendía subir peldaños a fuerza de silencio y lágrimas. Mientras tanto, Teresa se refugiaba en su cuarto. Pasaba las mañanas bordando en la galería lateral, lejos de los salones principales. No preguntaba por el qué dirán, ni por las miradas torcidas, pero sentía el rechazo como se siente el frío de la piedra bajo los pies descalzos, sin verlo, pero sin poder ignorarlo. El único lugar donde podía respirar con libertad era la capilla del convento de Santa Clara. Allí se arrodillaba en los bancos de madera desgastada, rodeada de velas y oraciones susurradas. No pedía milagros, solo fuerza. La fuerza suficiente para no desmoronarse. Fue en ese contexto que recibió la invitación a la tertulia de los Rivas. No esperaba ser incluida, pero la carta llegó, firmada con cortesía. Teresa dudó. Intuía que podía tratarse de una trampa, pero también sabía que esconderse solo alimentaría las habladurías. Aceptó asistir, y lo hizo con el mismo vestido azul que había usado meses atrás en una cena menor, con el cabello recogido en un moño simple y un chal gris perla que le cubría los hombros. La noche de la tertulia, el salón de los Rivas estaba iluminado por lámparas altas de vidrio esmerilado. Las conversaciones flotaban entre las columnas y los músicos afinaban discretamente sus instrumentos en un rincón. Teresa entró sin escolta, sintiendo cómo el murmullo se deslizaba por los corredores antes de que ella siquiera saludara. Se dirigió a un rincón, como solía hacer. No buscó protagonismo ni compañía. Observó, esperó, hasta que la primera carcajada se elevó en el aire, clara y provocadora. Uno de los jóvenes, fingiendo descuido, dejó caer una copa cerca de ella y murmuró algo que hizo reír a los que lo rodeaban. Otro, con un abanico en la mano, imitó un gesto femenino exagerado, aludiendo a la manera en que, según decían, Teresa engatusaba al marqués. Los anfitriones no intervinieron. Las damas se apartaban. Algunos caballeros sonreían con falsa discreción. Teresa sintió el peso del desprecio como un manto oscuro que caía sobre sus hombros. A punto estuvo de marcharse. Pero entonces, la puerta del salón se abrió de nuevo. Don Esteban de la Barrera cruzó el umbral con paso firme. Vestía levita negra,
chaleco de brocado azul oscuro y corbatín de seda marfil. Su sola presencia bastó para modificar la atmósfera. Los murmullos cesaron. Los anfitriones corrieron a saludarlo. Pero él no desvió su rumbo. Caminó directo hacia Teresa. «Buenas noches, señorita Ochoa», dijo con voz clara. «Me honra verla aquí». Teresa lo miró, sorprendida. Sus labios se entreabrieron, pero no alcanzó a responder. Don Esteban le ofreció el brazo, sin rodeos, sin miradas furtivas. Y cuando ella lo aceptó, todas las miradas se volvieron hacia ellos. «Permítame acompañarla». Caminaron juntos por el salón. Los murmullos que antes eran dagas ahora eran suspiros de confusión. Al pasar junto a Tomás de Uriarte, el marqués se detuvo. «Señor Uriarte, ¿le parece honorable burlarse de una dama en su propia casa?» El joven palideció. «Marqués, yo... espero que su memoria sea tan precisa como su lengua, porque no olvidaré lo que acaba de presenciarse». El silencio fue absoluto. Teresa, aún temblando, supo entonces que ya no estaba sola. Esa noche, al regresar a casa, encontró a su padre en el despacho. Él no dijo nada, solo la miró largo rato, antes de girar el rostro hacia la ventana. Su silencio era el reconocimiento de una verdad que lo desbordaba. Su hija menor, la que había ignorado durante años, era ahora la única capaz de resistir sin rendirse. Y en su interior, aunque no lo admitiera, algo parecido a la vergüenza comenzaba a despertar. La ciudad amaneció vestida de nubes bajas y una humedad que calaba en los huesos. Parecía que el clima respondía al peso invisible que se cernía sobre la residencia de los Ochoa. En su interior, las paredes decoradas con tapices de colores suaves no lograban disimular el aire enrarecido. La tensión flotaba entre los corredores como una presencia no vista, pero sentida. Leonor llevaba días encerrada en su habitación, sumida en un silencio que no era resignación, sino estrategia. Se movía por la casa con pasos contenidos, pero sus pensamientos hervían con furia. Las constantes humillaciones, los susurros que ya no eran admiración sino duda, el nombre de Teresa repetido una y otra vez en los círculos de la alta sociedad, todo ello la carcomía por dentro como un veneno lento. La noche de la tertulia en casa de los Rivas había sido el punto de quiebre. Ver al marqués caminar junto a su hermana, oír su voz firme defendiendo a Teresa ante todos, fue más de lo que su orgullo podía tolerar. Aquella imagen se repetía en su mente como una herida que no dejaba de sangrar. Y así, el deseo de restaurar su lugar en la cima se convirtió en obsesión. Leonor eligió su arma con precisión: la apariencia. Sabía que el marqués asistía con frecuencia a la biblioteca del Palacio Virreinal los miércoles por la tarde, y que solía sentarse solo en la sala de los mapas antiguos. Ideó entonces un encuentro cuidadosamente planeado, recurriendo a un viejo contacto que le debía un favor. Una carta forjada, supuestamente de la Dirección de Cartografía, solicitó una consulta especial con don Esteban en uno de los salones laterales, menos concurridos. A esa misma hora, Leonor se presentaría allí con la excusa de una coincidencia fortuita. Eligió su atuendo con esmero, vestido de seda color marfil, ajustado al busto con encajes discretos, el escote decoroso pero insinuante, el cabello suelto en ondas suaves, sujetado apenas con una cinta de terciopelo. En las manos, un libro de poesía francesa, abierto en la página donde las palabras hablaban de un amor que florece en el silencio. La biblioteca estaba casi vacía a esa hora. La luz entraba oblicua por los ventanales altos, y el sonido de los pasos resonaba como un eco íntimo. Leonor esperó tras una estantería, y cuando vio entrar al marqués, fingió una sonrisa leve y avanzó hacia él con paso lento, como sorprendida. «Marqués», saludó con una leve inclinación de cabeza. «Qué grato hallarlo aquí. ¿También busca refugio entre libros antiguos?» Esteban, de pie junto al gran globo terráqueo del salón, se volvió hacia ella. Sus ojos grises no se sorprendieron. Su expresión no cambió. «Señorita Ochoa», respondió con cortesía, «¿también gusta de la cartografía?» «No tanto como de las historias que esconden los mapas», dijo, dando un paso más cerca.
A veces uno necesita perderse para volver a encontrarse. Don Esteban no respondió de inmediato. Cerró el libro que tenía entre las manos y lo dejó sobre la mesa. ¿Se encuentra bien? Leonor fingió un suspiro breve y desvió la mirada. Los últimos días han sido difíciles. He visto a mi familia envuelta en habladurías y no niego que me duele. Todos sufrimos cuando una sombra se extiende sobre el nombre que llevamos. Esteban la miró sin pestañear. ¿Una sombra? Mi hermana, dijo ella en voz apenas audible. Teresa no está preparada para el mundo que usted habita. Temo que su ingenuidad la convierta en blanco fácil de ilusiones. El silencio que siguió fue tan espeso que el crujido de una rama contra la ventana pareció un estallido. Esteban dio un paso hacia ella. Su porte era imponente, no por violencia, sino por la contención que transmitía. No suelo permitir que hablen de otros en mi presencia sin pruebas, dijo con tono frío. Y menos aún si ese otro es alguien a quien respeto. Leonor se esforzó por mantener la compostura. Sabía que su oportunidad se desvanecía, y por eso arriesgó lo último que le quedaba, su orgullo. Marqués, murmuró, acercándose aún más. ¿No ve lo que está ocurriendo? La ciudad entera habla. Usted y yo podríamos acallar los rumores con algo simple, una alianza. Yo sabría comportarme. Sabría proteger su nombre. Teresa no puede ofrecerle eso. Esteban la miró con dureza. Te equivoca. No busco quien proteja mi nombre. Busco quien no lo necesite para tener valor. El golpe fue certero. Leonor retrocedió un paso, sintiendo que el mundo se le estrechaba. El marqués inclinó la cabeza con una cortesía cortante y se alejó, dejando tras de sí no solo el eco de un rechazo, sino el derrumbe de una ilusión cuidadosamente construida. Humillada, furiosa, y con la sangre latiendo como un tambor bajo la piel, Leonor decidió que si no podía tener la admiración de Esteban, entonces haría que el mundo dudara de su juicio. Esa misma noche comenzó a escribir. Con letra impecable y pluma firme, redactó 3 cartas anónimas. En ellas se insinuaban secretos del pasado de Teresa, que había sido criada por una nodriza indígena, que su educación había sido descuidada, que había tenido una amistad inapropiada con un joven capataz durante su adolescencia. No eran verdades, pero bastaban pequeñas mentiras envueltas en una pizca de realidad para que se volvieran creíbles. Esas cartas llegaron a manos de las personas adecuadas: la esposa del gobernador, una de las organizadoras del baile de primavera, una dama de alta alcurnia que presidía la junta de beneficencia y un periodista con conexiones en los círculos más cerrados de la nobleza. Pronto, los rumores comenzaron a circular con más violencia que antes. Ahora ya no se hablaba solo de Teresa como oportunista, sino como mujer con un pasado dudoso. Se mencionaba un nombre, el de un joven fallecido años atrás en un accidente de caballo, a quien ahora atribuían sentimientos prohibidos. Se decía que Teresa había sido enviada a vivir un tiempo fuera de la ciudad para ocultar un incidente. Incluso se comenzó a insinuar que tal vez no era hija legítima de don Ignacio. Teresa, al enterarse, sintió el suelo ceder bajo sus pies. No podía comprender cómo los rumores se volvían tan precisos, tan certeros, tan crueles. Su madre no decía nada. Su padre tampoco la defendía. Solo el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier palabra. En medio de aquel torbellino, la figura de don Esteban se volvió aún más inalcanzable. Teresa comenzó a dudar, no de él, sino de sí misma. ¿Qué pensaría al oír aquellas cosas? ¿Creería en lo que el mundo murmuraba? Una noche, sola en su habitación, abrió el cofre donde guardaba recuerdos. Un pañuelo que había bordado de niña, una carta sin firmar que alguna vez escribió para desahogar su tristeza, y un relicario sin fotografía. Lo apretó contra el pecho, cerrando los ojos con fuerza. Temía perderlo, pero más que eso, temía que él pensara que había fingido, que todo lo que había sido entre ellos, breve pero real, fuera visto como parte de un engaño. Y allí, en la oscuridad de su cuarto, entendió que no solo debía luchar contra el desprecio del mundo, sino contra la traición más dolorosa, la de su propia sangre.
La ciudad continuaba su curso, ajena al dolor de una muchacha que comenzaba a quebrarse por dentro. Las campanas de los templos seguían marcando las horas, los carruajes surcaban las calles empedradas con su ritmo constante, y los vendedores de flores pregonaban sus ramos como si el aire no estuviera saturado de veneno disfrazado de cortesía. Pero para Teresa, cada paso en la capital se había vuelto más pesado, más frío, más solitario. Los rumores crecían como maleza. Ya no eran solo susurros entre abanicos o palabras veladas en los salones. Ahora eran afirmaciones dichas con la certeza de lo que nunca fue comprobado. Había quienes aseguraban que Teresa no era hija legítima de don Ignacio. Otros la acusaban de haber tenido relaciones impropias en su juventud, y algunos, con sonrisas cargadas de veneno, se referían a ella como la futura marquesa por lástima. Pero lo que más dolía no eran las mentiras, sino las miradas. La forma en que las damas la observaban en misa, como si su presencia contaminara el aire sagrado. La forma en que los hombres bajaban la voz cuando pasaba, como si cargar su nombre en los labios fuera una especie de broma compartida. Y sobre todo, el silencio de su familia. Ni una palabra de apoyo, ni una defensa, nada. Fue en esos días, cuando el dolor comenzaba a convertirse en coraza, que llegó la invitación a la recepción de los Landaeta, una de las familias más influyentes de la ciudad. El evento prometía reunir a lo más selecto de la élite. Doña Elvira, al recibir la tarjeta, la guardó con rapidez en el cajón de su escritorio, como si temiera que Teresa la encontrara. Pero Teresa la encontró. Y la decisión de asistir no nació del deseo de exhibirse ni de la necesidad de desafiar. Nació del hartazgo, de la certeza de que, si se dejaba acorralar, nunca más podría salir de la sombra. Eligió su vestido más sencillo, uno color marfil con bordados discretos en las mangas. Peinó su cabello en un moño bajo y prendió a un costado una peineta de plata que había pertenecido a su abuela. No usó joyas ni perfumes, solo la firmeza en la mirada y el temblor en el pecho que anunciaba que algo en ella estaba a punto de cambiar. La casa de los Landaeta era amplia, con columnas corintias y una escalera doble que se abría como los brazos de una reina. Al llegar, Teresa fue anunciada por el mayordomo con voz neutra, pero el salón pareció contener el aliento por un segundo. Algunas cabezas se giraron, otras fingieron no verla. Los murmullos no tardaron en encenderse como brasas mal apagadas. Caminó despacio, sin apurar el paso ni mirar al suelo. La música flotaba en el ambiente, y los rostros conocidos la observaban desde los rincones, algunos con asombro, otros con desprecio disfrazado de indiferencia. Se detuvo cerca de una mesa lateral, desde donde podía ver el jardín iluminado por faroles. Estaba sola, pero no temblaba. Fue entonces cuando comenzaron las burlas. Una dama de vestido azul susurró en voz alta una frase que terminó en carcajada. Un joven caballero imitó el gesto de un desmayo exagerado, y otros lo celebraron como si se tratara de un juego. Uno incluso alzó una copa y dijo: «Por la más valiente, o la más descarada, según cómo se mire». Teresa cerró los ojos por un instante, no por miedo, no por vergüenza, sino por la fuerza que estaba reuniendo en lo más hondo de sí misma. Cuando los abrió, caminó hacia el centro del salón. Su voz se alzó sin esfuerzo, clara y serena. ¿Desean saber por qué estoy aquí? El silencio fue inmediato. Nadie esperaba que hablara, nadie esperaba que se atreviera. «Estoy aquí porque no tengo nada que esconder», continuó. «No soy perfecta, no soy bella, y no he sido criada para brillar entre ustedes. Pero tampoco he mentido, ni he fingido, ni he buscado lo que no me corresponde». Una señora mayor intentó intervenir, pero Teresa alzó levemente la mano. «He escuchado todo. Sé lo que dicen. Que no soy digna, que busco lo que no merezco, que soy una impostora. Y quizá lo sea, si por impostora entienden a una mujer que no acepta callar cuando la humillan». Su voz no temblaba. Sus ojos estaban fijos en los de quienes la habían despreciado. «Pero sepan esto. No me arrodillé frente a nadie para rogar atención. No engañé, no provoqué,
No me vestí para seducir. Y si alguien me ha mirado con respeto, ha sido por lo que vio en mi alma, no en mis vestidos. Al fondo del salón, don Esteban escuchaba cada palabra. Había llegado minutos antes, sin anunciarse, y permanecía de pie junto a una columna. Al verla hablar, al verla erguida y sola, sintió que algo en su pecho se estremecía. Teresa dio un paso atrás, respiró hondo y dijo con voz más baja: «No vine a pedir aprobación, vine a demostrar que no me escondo. Y si eso les incomoda, es su espejo el que les molesta, no mi presencia». Se hizo un silencio tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Luego, desde el centro del salón, se oyó un aplauso. Fue uno solo, firme y decidido. Era el marqués. Caminó hacia ella con paso seguro. Al llegar a su lado, se inclinó apenas. «Señorita Ochoa», dijo en tono claro, «mi respeto hacia usted es absoluto, y mi admiración aún mayor». Teresa lo miró sin palabras. No era una confesión, no era un gesto teatral, era algo más íntimo, más profundo. Don Esteban se volvió entonces hacia los presentes. «Y para quienes aún duden de su valor, sepan que no hay título, fortuna ni apellido que pueda enseñarle a nadie la dignidad con la que esta joven camina entre ustedes». El aplauso fue espontáneo. Algunos lo siguieron por cortesía, otros por vergüenza, y unos pocos por sincera admiración. Pero bastó para romper el hechizo. Teresa ya no era la figura de burla, era la mujer que se había atrevido a hablar. Al regresar a casa, encontró a su padre en el despacho. Don Ignacio se puso de pie apenas la vio. Su rostro estaba tenso, sus ojos cansados. «¿Dónde estuviste?» «En la recepción de los Landaeta», respondió con calma. «Fui invitada». Él no dijo nada por un momento. Caminó hacia la ventana, la espalda erguida por la rabia que no sabía cómo canalizar. «¿Quieres destruirnos? ¿Es eso?» «No, padre», dijo Teresa con voz firme. «Solo quiero vivir sin vergüenza». Don Ignacio se volvió hacia ella. Su mano temblaba ligeramente sobre el respaldo del sillón. «No entiendes lo que has provocado. Mañana todos hablarán, exigirán respuestas, y tu nombre lleva el mío. Entonces míreme a los ojos y dígame si le avergüenzo», pidió ella, dando un paso al frente. Él no pudo. Bajó la mirada. No porque la despreciara, sino porque, por primera vez, se dio cuenta de cuánto había callado él mismo a lo largo de su vida. «Quizá debas regresar a la hacienda», dijo al fin con voz seca. «Allá no harás tanto ruido». Teresa asintió sin lágrimas. Sabía que esa amenaza no era más que una forma de proteger lo poco que le quedaba de control. Esa noche, al cerrar los postigos de su ventana, supo que algo había cambiado para siempre. El desprecio no la había quebrado, la había tallado, como se talla una piedra hasta encontrar en ella una forma que nadie imaginaba. Y ahora, el mundo entero empezaba a verla, ya no como la hermana invisible, sino como una mujer con voz, con temple, con luz propia. Una luz que ni el escándalo, ni el rechazo, ni la traición habían podido apagar. Los rumores no habían cesado desde aquella velada en la que Teresa, erguida entre el desprecio y la compasión, había alzado la voz con una dignidad que desarmó a muchos. Las lenguas más afiladas continuaban su labor, pero algo había cambiado. La figura frágil y silenciosa de la hermana menor ya no podía ser ignorada ni relegada. Su nombre, antes pronunciado con burla, comenzaba a suscitar respeto o temor. Don Esteban lo sabía. Lo había observado en las miradas incómodas de los caballeros durante sus caminatas matutinas, en los saludos esquivos de las damas en los corredores del palacio virreinal y en los comentarios envenenados de los miembros del cabildo. No le importaba. Desde el primer instante en que se había arrodillado ante Teresa, su destino había quedado atado al de ella, no por impulso, sino por una certeza nacida del alma. Era momento de actuar con firmeza. El redingote oscuro que eligió esa mañana contrastaba con la luz suave que se filtraba por las altas ventanas de su despacho. Pidió a su cochero que preparara el carruaje sin demora. El trayecto hasta la casa de los Ochoa fue silencioso. Afuera, el bullicio de la Ciudad de México bullía con la intensidad habitual de una capital en plena expansión, pero en su pecho solo había una voz que resonaba.
No permitiría que Teresa fuera silenciada de nuevo. La residencia de los Ochoa se alzaba señorial sobre la calle empedrada. Las bugambilias en flor trepaban por los muros blancos, ignorantes del veneno que se cocía en sus salones. El mayordomo, al verlo cruzar la reja de hierro forjado, palideció visiblemente y con paso vacilante lo condujo hasta el salón principal. Don Ignacio lo esperaba con el rostro endurecido, como si hubiese previsto su visita y se hubiese preparado para una batalla. Doña Elvira, sentada en un sillón junto al ventanal, tensó la mandíbula al verlo. Leonor, espléndida en un vestido carmesí que resaltaba su belleza indiscutible, desvió la mirada con frialdad apenas disimulada. Esteban no esperó cortesías. «Vengo a solicitar formalmente la mano de su hija Teresa», declaró con voz firme, deteniéndose en el centro del salón, sin quitarse los guantes ni inclinar la cabeza. «Lo hago con pleno conocimiento de lo que esta petición implica y con la determinación de quien ha tomado una decisión sin vuelta atrás». El silencio fue inmediato, seguido de una carcajada incrédula de doña Elvira. «¿Su hija Teresa?», repitió con sarcasmo. «¿Acaso ha perdido el juicio, señor marqués? ¿Viene usted a ofendernos con semejante disparate?». Leonor apretó los labios. La mirada que dirigió a Esteban no contenía despecho, sino una herida profunda, como si su orgullo hubiera sido golpeado con violencia. Se levantó lentamente, cruzó el salón con elegancia medida y se detuvo a escasos pasos de él. «Si esto es una provocación, enhorabuena, ha logrado su efecto», dijo en voz baja, con la dignidad de una reina destronada. «Pero no espere que me quede a presenciar semejante espectáculo». Se marchó sin esperar respuesta, sus pasos resonando sobre los mosaicos del suelo. Don Esteban mantuvo la vista fija en don Ignacio, quien respiraba con dificultad, como si la presión de años de ambición se condensara en ese momento. «Marqués», dijo finalmente, «usted comprenderá que mi hija, esa hija, no está preparada para una vida de tal exposición. No tiene conexiones, no posee fortuna propia, y su carácter, digamos que no ha sido cultivado para el mundo que usted frecuenta». «Usted conoce la nobleza de su sangre», replicó Esteban sin alterarse. «Y si acaso no ha sabido verla, es porque se ha negado a mirarla. Teresa tiene más honor que muchos de los apellidos que adornan los salones virreinales». Doña Elvira se puso de pie de golpe. «Es una niña enfermiza, callada, irrelevante. Usted quiere hacer de ella un trofeo para provocar a la sociedad, pero no vamos a permitir que arrastre nuestro nombre al escarnio». «No vengo a pedir permiso, señora», interrumpió Esteban con severidad. «Vengo a ofrecerle una vida digna, respeto y un lugar que nadie ha querido concederle, y lo haré con su bendición o sin ella». Don Ignacio levantó la mano, exigiendo silencio. «Todo hombre tiene un precio, marqués. Dígame usted qué está dispuesto a ofrecer». El tono era frío. Esteban lo miró con tristeza. «Me niego a comprar lo que debería entregarse por amor, señor Ochoa. Mi oferta es simple, un matrimonio legítimo, sin condiciones, sin promesas de riqueza ni títulos adicionales. Solo lo justo». «Entonces no tenemos nada más que hablar», dictó don Ignacio con brusquedad. «Y si insiste, sepa que Teresa será enviada de vuelta a nuestra hacienda en Querétaro, alejada de la ciudad, de usted y de todos los escándalos que ha provocado». Fue entonces cuando una figura cruzó la galería en dirección al salón. Teresa, envuelta en un vestido de lino marfil con bordados discretos, apareció con la expresión desencajada. No había oído cada palabra, pero había escuchado lo suficiente para comprender. «No soy un objeto que se traslada como un mueble viejo», dijo con voz temblorosa pero firme, deteniéndose entre su padre y el marqués. «Si he de ser expulsada de esta casa, que sea con la frente en alto, no con la cabeza agachada». Don Ignacio enrojeció. «No te metas, Teresa. Esto no es asunto tuyo». «¿Mi futuro no es asunto mío?», preguntó con lágrimas contenidas. «Llevo años viviendo bajo este techo sin ser vista, sin ser escuchada, siempre obediente, siempre silenciosa. Pero si hay algo que he aprendido en estos meses, es que el silencio no protege, solo encierra». Esteban la observaba con una mezcla de asombro y admiración. Su temple, su voz, su determinación.
Todo en ella había cambiado. «Te destruirán», advirtió doña Elvira. «La sociedad no perdona a las que se rebelan». «La sociedad ya me destruyó», respondió Teresa. «Pero sobreviví, y no pienso vivir a medias el resto de mis días». Miró a Esteban. Había tanto miedo en sus ojos como valor, una mezcla que solo conoce quien ha vivido bajo sombra. «Si su ofrecimiento sigue en pie, Marqués». La voz se le quebró apenas. «Lo aceptaré. No por despecho ni por revancha. Lo aceptaré porque deseo ser feliz. Y con usted creo que podría serlo». El silencio fue absoluto. Don Ignacio dejó caer los brazos. Doña Elvira dio un paso atrás, como si el suelo hubiera cedido bajo sus pies. Teresa avanzó hacia Esteban, quien la recibió sin palabras, solo con una mirada que hablaba de ternura y respeto. En ese instante, no importaron los apellidos, ni los salones, ni las murmuraciones que aún los aguardaban más allá de aquellas paredes. Lo que existía era una elección, libre, consciente y valiente. Y aunque el mundo temblara alrededor, ellos permanecieron de pie, unidos, firme el uno frente al otro, como dos almas que al fin se encontraban en el mismo horizonte. La noche descendió sobre la Ciudad de México con un fulgor inusualmente sereno. Las farolas de hierro forjado, alineadas como centinelas a lo largo de las principales avenidas, proyectaban su luz dorada sobre los carruajes que desfilaban hacia el palacio de los condes de Orizaba, donde tendría lugar la velada más comentada de la temporada. No era solo una fiesta, era un acto de poder, de visibilidad, y para algunos sería también un juicio silencioso. El salón de mármol resplandecía bajo los candelabros de cristal de Bohemia. Las damas de abolengo lucían vestidos de seda francesa, cuajados de encajes y perlas. Los caballeros, con levitas perfectamente cortadas, conversaban en grupos, mientras las orquestas afinaban instrumentos en un rincón. Todo estaba dispuesto con una precisión casi militar. Teresa, parada junto a una de las altas columnas de mármol blanco, sostenía entre los dedos un abanico de encaje negro que no movía. Vestía un traje de satén color marfil, con mangas caídas y delicadas flores bordadas a mano que ascendían por el corpiño hasta su cuello. Su cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado con pequeñas horquillas de nácar. Pero no era su atuendo lo que la distinguía. Era su porte, esa serenidad que solo poseen quienes han sufrido en silencio y han elegido no rendirse. Las miradas se posaban sobre ella como cuchillos envainados. Algunas cargaban desprecio, otras curiosidad, unas pocas genuina admiración, pero todas la observaban, y esa atención, que durante años le fue negada, ahora caía sobre sus hombros como un manto pesado, aunque no por ello menos digno. Doña Elvira permanecía sentada junto a un grupo de matronas, su expresión tallada en piedra. No había cruzado palabra con su hija desde el altercado en casa. Leonor, espléndida como siempre, vestía de azul zafiro y hablaba con un joven conde, aunque sus ojos no se apartaban de Teresa ni un segundo. Cada sonrisa que fingía era un dardo envenenado. Don Ignacio, por su parte, conversaba con un diputado, pero su atención estaba dividida. En su rostro se notaba el peso de un conflicto que no sabía resolver, el orgullo herido, la ambición frustrada y un resquicio de padre que aún intentaba comprender a su hija menor. El salón vibró levemente cuando un nuevo carruaje arribó al palacio. La música cesó por un instante, y entonces, entre murmullos contenidos, apareció don Esteban de la Barrera. Lucía un frac negro con solapas de terciopelo, camisa blanca de seda con pechera plisada y un reloj de bolsillo cuya cadena de oro asomaba con sobriedad. Su presencia, imponente y serena, bastó para que el murmullo se transformara en silencio. Cruzó el salón con paso decidido. No saludó a los nobles ni a los diplomáticos. No hizo reverencia a las damas ni se distrajo con los aduladores. Iba hacia un solo destino: Teresa. Ella lo vio acercarse con el corazón golpeando en el pecho, no por temor, sino por la fuerza contenida del momento. Cuando lo tuvo frente a sí, todo a su alrededor desapareció. Sin decir una palabra,
Don Esteban se detuvo ante ella. Sus ojos, oscuros y profundos, la buscaron con ternura. Luego, con una solemnidad que no admitía duda ni juego, se arrodilló. El gesto, tan inesperado como poderoso, hizo que la sala entera contuviera el aliento. El silencio fue absoluto. Hasta la orquesta guardó sus arcos, y las conversaciones se extinguieron como velas al viento. «Doña Teresa Ochoa», dijo con voz clara, «hoy me arrodillo no para causar un escándalo, ni para corregir una injusticia, sino para honrarla como merece. He venido a pedirle, ante todos los aquí presentes, que me permita compartir con usted un camino de respeto, de valor y de amor sincero. No me arrodillo ante una imagen ni una conveniencia. Me arrodillo ante la mujer que ha transformado mi forma de ver el mundo». Teresa sintió que el pecho se le llenaba de una emoción tan inmensa que apenas pudo respirar. Sus ojos se empañaron. Todo lo que había sufrido, cada burla, cada palabra no dicha, cada lágrima escondida, parecía encontrar en ese instante una razón. Leonor, al ver la escena, soltó el abanico que sostenía. Cayó al suelo con un golpe seco. Su rostro, pálido, mostraba la derrota que nunca imaginó. Dio media vuelta y abandonó el salón entre lágrimas que ya no pudo contener, mientras algunas damas la miraban con una mezcla de compasión y alivio. Doña Elvira, rígida, se puso de pie. Su rostro no mostró emoción alguna, pero sus labios temblaban. Caminó lentamente hacia la puerta lateral del salón y desapareció sin pronunciar palabra. Don Ignacio, que había presenciado toda la escena, se acercó despacio. Su mirada era la de un hombre cansado que, por fin, comprendía lo que nunca quiso ver. «Marqués», dijo con voz apagada, «si mi hija le da su palabra, no me opondré». Teresa lo miró, y en sus ojos había un dolor antiguo, una herida abierta, pero también un destello de compasión. Asintió apenas, no como una hija que agradece, sino como una mujer que entiende. Volvió la mirada hacia Esteban, aún de rodillas. Su voz fue suave, pero firme. «Acepto, don Esteban, y lo hago con el corazón abierto y la esperanza viva». El marqués se incorporó. No la besó, no la tocó, solo la miró, con una devoción tan honda que muchos apartaron la vista, como si presenciar ese instante fuese demasiado íntimo. La orquesta, en un acto espontáneo, comenzó a tocar una melodía lenta. Algunos comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza, y pronto el salón entero estalló en un aplauso cerrado, no solo por la osadía del marqués, sino por la dignidad de aquella joven que, sin buscarlo, había conquistado el respeto de todos. Aquella noche, Teresa ya no fue la sombra, no fue la hermana opacada ni la muchacha sin gracia. Fue la mujer por la que un noble desafió el escarnio, la hija que rompió cadenas invisibles y la figura que transformó la burla en reverencia. Y mientras la música envolvía la sala y las parejas comenzaban a danzar, Esteban le ofreció su brazo. Ella lo aceptó, y juntos caminaron hacia el centro, no para exhibirse, sino para sellar, con un primer paso al compás, la promesa de una vida compartida. El corazón había triunfado, y en esa victoria no hubo vanidad, sino verdad. Porque cuando el amor nace de la dignidad y se cultiva con valor, no hay poder en el mundo que pueda silenciarlo. El otoño había llegado temprano aquel año a la Ciudad de México. Las hojas caían con parsimonia sobre los jardines del Palacio de San Ángel, tiñendo los senderos de tonos ocres y dorados. El viento suave traía consigo el aroma de la tierra húmeda y del pasado que, aunque silencioso, nunca se ausenta del todo. Teresa observaba el horizonte desde la galería principal. Su cabello, recogido con sencillez, dejaba escapar algunos hilos plateados que brillaban con la luz del atardecer. En sus ojos persistía aquella mirada serena que tanto había conmovido al marqués años atrás, pero ahora había en ella algo más, la certeza de haber vivido con plenitud. A su lado, don Esteban de la Barrera sostenía su mano con ternura. El tiempo había dibujado nuevas líneas en su rostro, pero ninguna de ellas había restado fuerza a su porte, ni dulzura a su voz. Era un hombre más pausado, más reflexivo, pero también más libre.
porque amar sin reservas y ser amado a pesar del escándalo había sido su mayor victoria. 11 años habían transcurrido desde aquella noche en que el salón entero contuvo el aliento para ver a un marqués arrodillarse ante la joven menospreciada. Desde entonces, muchas cosas habían cambiado. El matrimonio de Teresa y Esteban fue al principio objeto de susurros y especulaciones, pero pronto se convirtió en un símbolo de transformación. Ella no solo fue aceptada en la alta sociedad, fue admirada. No por su belleza, aunque con los años floreció de una manera serena y única, sino por su inteligencia, su templanza y la dignidad con la que enfrentó a un mundo que antes le dio la espalda. Tuvieron 2 hijos. Una niña de nombre Clara, que heredó la nobleza de espíritu de su madre y la mirada firme de su padre, y un varón, Ignacio, de carácter sensible y apasionado por la historia, como si llevara en la sangre la necesidad de no repetir los errores de quienes vinieron antes. Ambos crecieron rodeados de amor y de libros, de largas conversaciones en la biblioteca familiar y de paseos por los jardines donde sus padres solían caminar al anochecer. El palacio donde vivían no era solo una residencia, sino un refugio de nuevas ideas. Teresa, con el respaldo de Esteban, impulsó iniciativas para educar a jóvenes sin recursos, especialmente mujeres. Sabía bien lo que era no tener voz, y decidió entregarse a la tarea de devolver la palabra a otras. La sociedad, poco a poco, comenzó a cambiar. La aristocracia, aunque aún celosa de sus tradiciones, ya no podía ignorar el ejemplo de una mujer que había conquistado el respeto sin doblegar su esencia. En los salones, se hablaba de justicia con más frecuencia, y el apellido Ochoa, que antes pesaba sobre ella como un yugo, se convirtió en una anécdota lejana. Don Ignacio falleció 5 años después del matrimonio de su hija. Murió en silencio, sin reconciliaciones públicas, pero con una carta que dejó entre sus papeles. En ella, le pedía perdón a Teresa. No por las palabras que pronunció, sino por todas las que nunca se atrevió a decir. Doña Elvira, en cambio, vivió una larga vejez, alejada de la capital, sumida en la amargura de una reputación que se desmoronó con el tiempo. La sociedad dejó de rendirle pleitesía cuando entendió que detrás de sus modales finos solo había vacío. Nunca volvió a ver a Teresa, ni mostró interés alguno en conocer a sus nietos. Su obstinación fue su castigo más severo. Leonor se casó con un conde extranjero, buscando escapar del escándalo que marcó su caída. Sin embargo, el matrimonio fue frío, y el brillo que tanto la definía se fue apagando con los años. Algunos dicen que escribió cartas a Teresa, pero nunca las envió. En sus ojos persistía el recuerdo de lo que perdió por orgullo. Una suave risa infantil interrumpió los pensamientos de Teresa. Clara y el pequeño Ignacio corrían por el jardín, perseguidos por un cachorro de orejas largas y patas torpes. La escena era sencilla, pero para ella lo significaba todo, porque en cada risa, en cada juego, estaba el eco de una vida que no le fue regalada, sino conquistada. Esteban se inclinó y besó la mano de su esposa, como solía hacer desde el primer día. Ella lo miró con ternura, y entre ambos se tejió ese silencio cómodo que solo conocen los que han compartido la dicha y el dolor. ¿Volverías a hacerlo?, le susurró ella. Él no respondió con palabras, solo asintió, y en su mirada estaba la promesa cumplida de una vida compartida. La brisa agitó las cortinas de lino, y el sol comenzó a ocultarse tras los muros del palacio. Teresa cerró los ojos por un momento, respirando profundo. Habían pasado 11 años. El escándalo, las lágrimas, el desprecio, todo quedaba atrás, como capítulos que dolieron pero que no definieron su destino. Ella, que fue llamada la hermana fea, era ahora recordada como la mujer que cambió las reglas del juego sin romperse. Y el amor que un día comenzó con un gesto inesperado, resistió al tiempo, al juicio ajeno y a las heridas del pasado. Porque al final, lo que queda no es el ruido de las voces que hieren, sino la verdad de los actos que redimen. Y en el corazón de Teresa
Ese amor seguía ardiendo con la misma fuerza que aquella noche en que el marqués se arrodilló por segunda vez. No para salvarla, sino para caminar a su lado. A veces, la vida coloca a las almas más nobles en las sombras, pero es en esa penumbra donde florecen las historias más poderosas. Teresa, la joven ignorada por su propia familia y despreciada por una sociedad que solo valoraba apariencias, nos enseñó que la dignidad, la bondad y el coraje no se gritan, se demuestran. Y don Esteban, con sus heridas y su pasado, nos recordó que el verdadero amor no busca perfección, sino verdad. Porque cuando dos corazones se encuentran en medio del desprecio y el escándalo, y aún así eligen caminar juntos, el amor deja de ser un capricho y se convierte en redención. Esta historia es un homenaje a quienes alguna vez fueron invisibles, a quienes soportaron el juicio ajeno en silencio, y aún así encontraron la fuerza para levantarse y cambiar su destino. Si tú también crees que el amor verdadero desafía las apariencias y rompe las reglas impuestas por otros, deja la palabra valentía en los comentarios. Así sabré que estuviste conmigo hasta el final y que esta historia dejó una huella en tu corazón. Y si deseas seguir emocionándote con relatos llenos de pasión, secretos y transformaciones inolvidables, no olvides mirar las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas al final del video. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.